Si estás perdiendo partidas con Alice y no sabes cuándo entrar, cuándo aguantar o cuándo salir de una teamfight, este video es para ti. En este video vamos a analizar a fondo a Alice, paso a paso, viendo emblemas, equipamiento y en qué builds funcionan y en cuáles no. Es una guía pensada para principiantes, para que entiendas de verdad cómo funciona el juego y empieces a subir de rango con criterio y no por suerte. Quédate hasta el final porque te voy a dar un último secreto clave del que nadie habla en ningún video y que marca la diferencia en tus partidas de rank. Soy Asis y estás en la sala de control. Alice no es una maga de burst ni una iniciadora suicida. Alice es una maga de desgaste y control. O sea que dependemos del equipo o el equipo depende de nosotros para ganar. Porque con su aguante fijo ganaremos las peleas largas. Muy importante esto. Tú no eres un kamikaze. Alice, por ser Alice, no te garantiza que entrará y aguantará todos los golpes solo porque es un tanque. Al minuto 1 esto no es así. De hecho, Alice es débil a la magia o daño con mucha penetración. Error número 1 con Alice: entrar muy pronto y creer que aguantará. Nosotros como principiantes tenemos emblema de muy bajo nivel. Y dirás, sí, pero ¿qué influye eso si yo soy un pro jugando? Comencé una nueva cuenta y con cualquier emblema lo logro. Nos estamos engañando, todas las partidas no se ganan con el mismo héroe. Y si quieres jugar con un solo héroe, ya tienes que enfocarte en ese emblema desde que comencemos nuestra cuenta nueva. Si quieres jugar con Alice desde que la desbloquees o la compres, entonces asegúrate de subir el emblema de tanque lo más posible. En mi caso tengo el emblema de asesino a nivel 37, por lo que si tú estás empezando una cuenta de nuevo y solamente subiste un solo emblema, el emblema de tanque lo deberías de tener en este nivel entre 35 y 40. Si no estás seguro de qué roles subir, te recomiendo que juegues clásica y pruebes todos los héroes que sean posibles. Cada semana ponen héroes nuevos para que pruebes. Además de que jugar clásica te permitirá subir de nivel, ganar experiencia de juego y de héroe, lo que te va a desbloquear hechizos de batalla. No hay nada más importante que saber qué equipo de batalla equiparse, en qué héroes usarlo y en qué situación. A todos nos ha pasado que estamos jugando y vemos esa partida, un tipo que se lleva un hechizo de batalla que no le ayudan absolutamente nada. Si quieres que haga un video explicando los hechizos de batalla, déjamelo saber en los comentarios y reventa ese botón de like. Continuando con el tema de Alice, Alice no entra a por el enemigo. Alice entra para quedarse, para drenar, para reposicionarse y obligar al enemigo a cometer errores. Quédate con esta frase: obligar al enemigo a cometer errores. Si entiendes esto, todo lo que viene después, emblemas, build y decisiones en teamfight, empieza a tener sentido. Ahora que comprendes cómo funciona Alice, qué es y qué no es, entonces pasemos al siguiente punto. El early game y cómo no regalar muertos. El early game define toda la partida, por eso vemos que perdemos continuamente. En Mobile Legends, early determina ritmo, el ritmo determina objetivos y los objetivos determinan la victoria. Un principiante con buenos emblemas pero mal early muere antes del minuto 3. Llega mal al mid game. Nunca aprovecha la build. Primer secreto clave de Alice. Alice depende más del teaming que de la build. Alice escala con stack, necesita tiempo, castiga errores enemigos. Si hasta aquí has entendido, deja tu comentario, dime lo que te gusta y con qué héroes quieres que te haga otra guía. Continuamos. Prioridad 1 con Alice. Limpiar minions. No morir antes del minuto 5. Si el enemigo se adelanta, castígalo poco a poco. Pero si no comete errores, no fuerces. No te arriesgues demasiado. El error más común aquí es querer ganar la línea desde el nivel 2 o 3. Si mueres temprano, retrasas tus stacks y todo el mid game se cae. Juega con paciencia. Alice recompensa al jugador que llega vivo.
y no al que acelera. En early, no sigas todas las peleas. Si tu jungla invade sin ventaja, no es tu pelea. Alice rota cuando limpiaste la oleada, cuando no pierdes experiencia y cuando la pelea va a durar. Ahora que ya sabes cómo jugar el early, pasamos a emblema. Como principiantes no tenemos emblemas desbloqueados o emblemas de alto nivel. Cada emblema desbloquea una fase. Si conseguimos subir el emblema básico común al menos a nivel 40 o 50, nos sirve para Alice. Hasta ahora yo lo he usado así. El problema está en las fases de cada emblema. Yo utilizo, porque es lo que tengo desbloqueado, emoción, que nos da 16 puntos de ataque adaptativo. El segundo ítem, uso festival de sangre para obtener hechizo vampírico adicional por asesinato o asistencia de héroe. Y como tercer ítem, rabia impura, nos da daño adicional de habilidades y restauración de maná al golpear. Lo ideal sería llegar al emblema de combatiente a nivel 20 para desbloquear golpe valiente. Como ven, yo no lo tengo desbloqueado. Esto nos da daño por habilidad, lo que nos otorga regeneración de vida constante, lo que es genial para Ali. El emblema perfecto para Ali sería el de tanque. Como primer talento, firmeza o vitalidad. Con esto conseguimos que Alice tenga más aguante y nos permite cometer errores sin morir y llegar vivo a mid game. En el segundo talento tenemos reducción de enfriamiento. Alice necesita habilidades constantes para drenar y reposicionarse. Tercer talento, el golpe valiente, que es el daño de habilidad que otorga regeneración de HP, ya que nosotros como principiantes no tenemos la suficiente regeneración de vida para alargar la pelea. Un error común es copiar una build de jugadores de nivel alto o expertos sin entenderla. Esos emblemas funcionan porque ellos no fallan posicionamiento, juegan con equipos propios y tú, en cambio, no sabes cómo usar aún a Ali. Ahora, estos emblemas no funcionarán si no lo acompañáramos de una buena build. Las builds. No vamos a entrar ítem por ítem en este video, ya que eso es un tema muy extenso y complicado de entender. Por lo que si quieren una guía que explique los ítems, déjenmelo saber en los comentarios. Build para Ali. Botas mágicas. Nos asegura aguante contra la magia y disminución al tiempo que estamos aturdidos o bajo efecto del CC. La única forma que nos llevemos botas para defensa física es que el mago enemigo no sea de daño explosivo y tengamos mucho daño físico en contra. Si ya tienes la experiencia suficiente, puedes usar botas de reducción de enfriamiento. Primer ítem y más importante, el decisivo. Si tenemos daño explosivo, comenzando por ejemplo un Gusion, una Kadita, una Eudora, en este caso equiparemos escudo de Atenea. Sí o sí, la build de Alice lleva alas de la reina y oráculo. Esto hará que aguantemos y regeneremos mucha vida durante la partida. Estos dos ítems. En los dos espacios siguientes, si tenemos en contra a un Sinlong, a una Hanabi, una Milla, una Melissa, un Argu, héroes de ataque muy rápido, nos equiparemos Pauldron de castigo. Y de siguiente ítem nos podremos equipar dominio de hielo si tenemos héroes enemigos que regeneren mucha vida. Ahora, si tenemos mucha defensa y aguantamos lo suficiente, nos equiparemos varita brillante para hacer algo de daño físico. Si no, y nos vamos full tanque, nos vamos a equipar casco del guardián o yelmo maldito. Con esto garantizaremos tener full aguante. Ahora que sabemos cómo equiparnos y entendemos el funcionamiento completo, vamos a la última fase, la pelea en equipo y posicionamiento. Regla de oro para principiantes: no seas el objetivo principal, no te metas en pelea que no ganarás, entra para partes iguales, atrae a los enemigos a una pelea en equipo, no pelees en solitario. Secreto de la casa: cuando veas una pelea que ya comenzó y los enemigos importantes ya usaron sus ulti, entra con seguridad. Una vez dentro, no persigas kill, tu trabajo es quedarte y drenar, obligar al enemigo a retroceder. Aquí viene otro error común: cuando estás adentro de la pelea
No te quedes inmóvil, busca debilidades. Si te quedas inmóvil vas a morir. Alice, porque drene vida no es inmortal. Si juegas así, peleas en equipo, serás una amenaza constante. Y como consejo final y clave para que seas un pro real para subir rápidamente en rank, primero sube de nivel los emblemas. Es lo más importante para que aguantes y hagas daño. No te enfoques en jugar solo con un héroe. Te vas a frustrar porque verás que un solo héroe no sirve para todo. Este juego es muy complejo. Tienes que aprender a usar varios héroes y divertirte en las partidas. Cuando juegues así, los resultados llegarán solos. Si este video te ayudó a cómo entender a Alice, déjamelo saber en los comentarios. Deja tu like y comparte para que otras personas puedan ver este video y aprendan cómo sí se debe jugar. Apoya para más guías explicadas con lógica y comparte a ese amigo que siempre está muriendo. ¡Victoria! ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Una torre! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! Tu equipo destruyó